nombre es Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, yo soy diputado nacional por el Frente Amplio. Quiero contarle a ustedes cómo yo rompí el patrón que me hizo diputado nacional hoy. Yo nací en un pueblo que le llaman Baoba del Piñal, en la provincia María Trinidad Sánchez, que antes se llamaba Julia Molina. Eso es el municipio de Cabrera, entre Cabrera y Nagua. Yo soy el número 21 de 23 hermanos, todos de padre y madre. Mi mamá, que era una santa, duró desde el 1938 hasta el 1964 pariendo muchachos y muchachas. Y dejó de parir porque en el 1964, me cuenta mi hermana, que fue junto a parir con ella al hospital de Nagua. Y mi hermana le dijo: mamá, pero esto es una vergüenza, hija y mãe pariendo juntas. Entonces mi mamá, que era una mujer de respeto, se paró ahí de parir ya con 44 años y ahí nació mi hermano número 23, que se llama Germán Rodríguez, que hoy está en Alemania. Es decir, que nosotros somos una familia larga. Por ser tan larga, el presidente Trujillo en ese entonces, que estaba estimulando que la gente tuviera muchos hijos, le regaló a mi papá un pedazo de tierra en Nagua, le regaló una casa, una chiva y una vaca. Y con eso entonces nosotros podíamos amamantar nuestros hermanos y hermanas. Obviamente que en esa comunidad también hubo una gran inmigración de españoles que vinieron después de la Guerra Civil Española y se instalaron en varias partes del país, y en esa parte, San Rafael, Copellito, de la provincia, también se instalaron un grupo de españoles. Mi papá hizo compadreo con algunos de ellos y nos dejaba a nosotros con esos españoles y con otras personas que tuvieran más condiciones que él, porque ustedes sabrán que los compadres tenían un compromiso también de criar los hijos. Yo fui uno de esos que mi papá le entregó a un compadre, que le dijo: compadre, agárreme ese muchacho ahí, yo vengo ahora, y me dejó como 6 o 7 años con mi padrino, que se llamaba Juan Pascual, y mi madrina, que se llamaba Pura Rodríguez, 2 españoles. Y mi familia vino para la capital, yo me quedé allá, primero en Baoba del Piñal, después mi padrino se mudaron al Drago, y entonces yo en el Drago lo que hacía era, no iba a la escuela, porque mi vida era acarrear vacas, recoger café, limpiar. Después mi padrino pusieron una panadería, y entonces hacían pudín de pan, hacían empanada, y yo llevaba toda esa empanada por varios sectores. Cuando mi hermana, una vez, como en el 68, 69, yo debí de tener 8 o 9 años, estaba con otro hermano donde mi padrino, y fuimos a Nagua, que parecíamos 2 cadáveres, de flaco y de feo y pelú. Y mi hermana, que tenía una tienda, Lourdes Rodríguez, que yo la amo, nos vio, y entonces ahí mismo, sin devolvernos por nuestro padrino, nos mandó para acá, para la capital. Nosotros, cuando llegamos aquí en un camión, traímos un saco de yuca. Me recuerdo yo tenía alrededor de 9 años, 10 años, no sabía leer todavía en esa época. Llegamos donde mi familia, que vivía en lo que es hoy mi familia vivía en el Capotillo, pero se había mudado, como venían todos los ibaeños, se había mudado a lo que es hoy la avenida Bolívar con Privada, con calle Antonio Guzmán, ahí en el barrio Los Maestros. De ahí nos desalojaron, recuerdo yo que nos desalojaron, y fuimos nosotros, yo soy un desalojado, y de ahí entonces fuimos a parar al kilómetro 8. Ya con 10, 11, 12 años, yo mismo me inscribí en una escuelita de patio, que una señora, del señor Lindo, tenía una muchacha que era maestra, y entonces ella daba clase en el patio, y nosotros llevábamos una latica de salsa, y le pagábamos, creo que era 25 pesos mensual o 50 pesos, que yo lo hacía limpiando zapatos. Yo limpiaba zapatos en el mirador los sábados y los domingos,
y los días de semana vendía periódico. De lunes a viernes yo vendía periódico y los sábados y los domingos limpiaba zapatos y con eso aprendí a leer en esa escuelita. Cuando tenía 13 años, una señora, una profesora que se llama Milagros, empezó a dar clases en la escuela del Club Gregorio Luperón. Y ahí ya yo entré al sistema oficial escolar, pero con 13 años en primero de la primaria. Yo era el más viejo del curso y me relajaban. Es decir, pero a mí no me daba vergüenza, porque en definitiva yo decía que mi mamá no sabía leer ni escribir tampoco, ¿me entiendes? Entonces, y además porque teníamos que trabajar. Nunca se me olvida que la primera vez que yo fui a la escuela cuando estábamos en el campo, mi papá fue con un machete en la espalda, escondido, y le dijo, profesora, présteme ese muchacho, yo se lo mando ahora. Y cuando yo salí me dio el machete, me dice, camine para allá, para el Conunco a trabajar, que lo que es escuela, ni escuela. Parte de toda esta ignorancia. Entonces, ya aquí en la capital, nosotros aprendimos a leer alrededor de los 12 o 13 años. Porque cuando yo tenía 17 años, yo pasé a séptimo. Y entonces, cuando yo iba a pasar a octavo, me mandaron de nuevo para Nagua con mi hermana Lourdes, la que nos envió para acá. Y ya en Nagua, yo entonces empecé ya con 18 años a primero del bachillerato, pasé a primero del bachillerato y hice hasta el segundo. En Nagua, yo tengo que reconocer que en Nagua yo me involucré a los clubes. Fue en Nagua que yo empecé a pertenecer a un grupo cultural que se llamaba Roberto Fermín, luego al Club Amante de la Libertad, y entonces me involucré en la política, ya a finales de los 12 años de Balaguer, en el 78, 79. Entonces, terminé el primero y el segundo en Nagua. Formamos una asociación, me involucré también en el deporte, a correr, atletismo, y hacer actividades de lo que se llamaba la Asociación de Clubes de la provincia María Trinidad Sánchez. Ahí empecé a conocer la política y el amor a la lectura. Regresé ya en el 82, 1982, de nuevo aquí a la capital, en segundo del bachillerato. Y en el Liceo Víctor Garrido, en el 83, 84, me gradué de bachiller. Ahí me gradué de bachiller en el 1984. Yo tenía 24 años, señores, cuando me gradué de bachiller. Ya mi hija hoy, a los 21 años, es profesional. Y yo a los 24 años me gradué de bachiller. Y a los 31 me gradué de abogado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que fue, si alguien ha pasado trabajo, se llama este que está aquí, pero yo rompí el patrón. Porque mi mamá, que siempre se preocupó para que yo estudiara y me daba un trato especial, yo recuerdo que muchas veces un pedazo de plátano era lo único que se guardaba en la cena. Y ella lo celaba porque como éramos demasiados, si se descuidaba, otros se lo comían. Entonces, tenía que guardármelo para mí. Y algunas veces con un pedacito de salami y esas cosas. Tengo una experiencia que me marcó para toda la vida. Un ciudadano que fue juez de la Junta Central Electoral, también del partido, una vez yo le pedí 10 centavos, creo que era, que costaba el pasaje, para irme de la universidad hacia el 8. Y me dijo la siguiente frase: ustedes siempre están pidiendo. Y cuando yo vi que me dijo eso, yo juré jamás pedir. Y bajé por el alma mater hasta el malecón, caminé todo el malecón hasta el kilómetro 8, estamos hablando de que la universidad está como en el kilómetro 4, unos 5 kilómetros, que no era mucho, pero por el malecón, y llegué a mi casa y iba en el camino reflexionando de la vida y de la necesidad de estudiar. Siempre mi mamá, que no sabía leer, se preocupó para que, en el caso mío, estudiáramos. No muchos de mis hermanos son profesionales,
pero logré seguir estudiando, conseguí un trabajo en el Cencel, gratis primero, 2 años gratis, tenía un solo zapato, que le puse un cartón por debajo porque tenía un hoyo por debajo. Pero nunca desmayé, siempre seguía haciendo política. Mi mamá sufría mucho porque la policía me perseguía mucho. En abril del 84 tuve al perder la vida, me salvé de un milagro, me tiraron un disparo en la cabeza, no sé, la misericordia me salvó. Logré entrar al Centro de Servicios Legales para la Mujer y empecé a darle asistencia gratuita a las mujeres y orientaciones legales. El Cencel fue mi pilar para seguir estudiando, ya tenía un motor y ya trabajaba con organizaciones de mujeres. En el 1988 me casé con la madre de mis 3 hijos. La mayoría de mis hermanas, fundamentalmente lograron irse para Estados Unidos, y una de ellas, Minda Rodríguez, que siempre estuvo atento a mí, me compró mis primeros zapatos. Yo me recuerdo que cuando fuimos a la Duarte un domingo y yo me puse los zapatos, ella me iba agarrando porque yo nunca había caminado. Ya un hombre, yo nunca me había puesto zapatos, señores, porque a la universidad yo iba con unos tenis Converse que ella me enviaba, o unos tenis 7 Vida y Campeón que vendían en ese tiempo, que a uno se le iba la suela y nomás quedaba la tela la tela de jean por arriba. Y yo me vine a poner zapatos, señores, como a los 26 o 27 años, sin relajo. Y eso para mí fue una novedad. Yo no sabía caminar con zapatos. Y uno dice esto y uno se ríe, pero realmente la gente no sabe los sacrificios que uno pasa. Y siempre, una vez me metí al Partido Comunista del Trabajo. Yo fui siempre militante del Partido Comunista del Trabajo. Hasta ahora lo he sido. He sido de las pocas personas que he sido reconocido por ese partido. Me dieron un galardón. Solamente a 4 personas le han dado un reconocimiento, que es el reconocimiento, la distinción Maximiliano Gómez, que es la máxima distinción que de ese partido. Fui secretario general del Club Gregorio Luperón, del barrio Enriquillo. En el 1991 me gradué de abogados. Mi madre había fallecido el 21 de enero del 1891. Y uno de los dolores más grandes para mí era haber muerto mi madre y yo no haberle entregado el título de abogado, porque yo se lo había prometido a ella. Luego quería que mi madrina, la española que ya vivía aquí en la capital, Pura, fuera mi madrina de graduación. Ella no pudo ir, entonces yo decidí llevar a mi papá. Y tuve un lío en la universidad porque me decían que yo no podía llevar a un hombre como padrino. Y yo le dije, porque yo era varón, que tenía que llevar una mujer. Y yo dije, no. Yo tenía 3 personas, a mi madre, a mi madrina o mi padre. Y como ninguna de las otras 2 podían estar, entonces yo iba a ir con mi padre. Y ya hay realmente una foto donde yo estoy desfilando con mi papá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vestido de rojo, que era lo que utilizaban los abogados. Me gradué de abogado y a partir de ahí cambió mi vida. Ya me había casado, tenía un hijo cuando me gradué, el hijo mayor. Y miren dónde yo estoy. Desde el 1989 me postulé como candidato a regidor en el 90, fui candidato en el 94, perdí en el 90, nadie votó por mí. En el 94 saqué como 20 votos. En el 96 no hubo las elecciones con este lío de Peña Gómez. En el 98 no fui candidato, pero sí en el 2002 ya yo había viajado a Nueva York. Y hay un hecho que yo debo de decir, por eso yo estimulo a todo el que pueda viajar, que viaje. Todo el que necesite que yo le pueda ayudar para que dé un viaje, para que se monte en un avión, lo haga. ¿Por qué? Porque mi hermana Minerva llevó a mi mamá a Venezuela. Cuando mi mamá se montó en un avión y vino, la transformación que yo vi en mi madre, dije, wow, ¿qué pasó? Ella se montó en un avión y mira cómo cambió. Y después ella volvió a Venezuela
volvió 2 veces más a Venezuela. Y a partir de ahí, yo sentí la necesidad de que la gente se montara en un avión. Yo me monté en un avión a los 29 años, fue mi primer viaje en el 89 a Colombia. Y mis hijos, desde los 2 o de los 3 años, yo lo he dicho que se monten en un avión. De hecho, la hija mía a los 9 años estuvo en Alemania porque tuve esa oportunidad. Entonces, nosotros, ya graduado, montamos nuestra oficina primero en la carnicería de mi papá, porque yo dije que quise tener una oficina, y como no tenía oficina, mi papá, que fue carnicero, por eso nosotros quizás somos felices, porque en mi casa no teníamos ropa, no teníamos muchas cosas, pero nunca faltó comida. Se nos metía el agua, algunas veces dormíamos en el piso porque éramos bastante. En mi casa se cocinaba mucho. Todo el que quería comer en el barrio podía comer, porque como éramos muchos, mamá siempre cocinaba mucha comida, siempre con el criterio de que si alguien tenía hambre, pueda ir a comer a mi casa. Nunca faltó comida en mi casa. Nosotros tuvimos muchas precariedades económicas, pero nunca pasamos miseria en términos de hambre, porque mi papá y mi mamá se preocuparon por eso. Ya graduado, casado también, tuve 3 hijos. Y duré 28 años para ser regidor. Fui candidato en el 89, 89, 90, en la serie del 90, en el 94, en el 2002, en el 2006, en el 2010 y en el 2016 logré la regiduría. Es decir, desde el 89 hasta el 2016 para ser regidor. Y solamente me costó 4 meses para ser diputado. Hoy soy diputado nacional, soy el secretario general del Frente Amplio, he tenido una vida coherente, le he dicho a mis hijos y a la sociedad, yo soy abogado en mi oficina, que es mía, que he logrado tener una oficina desde el 2006. Todo lo que tengo hasta ahora me lo ha dado mi profesión de abogado. He hecho un ejercicio honesto, le he dicho a mis hijos que la gente requiere más honestidad que capacidad, aunque hay que capacitarse, la gente tiene que estudiar, la gente tiene que viajar. Y hoy me siento una persona exitosa. Ser diputado es un gran escalón, es un gran escaño, pero la gente dice, wow, qué bien, es diputado, pero no sabe qué detrás hubo, cuántos patrones hubo que romper, cuántas dificultades hubo que haber para romper ese patrón que enmarca a uno muchas veces en la pobreza y uno se queda en ella sin saber que tiene la posibilidad de romper el patrón, de romper ese marco y ser lo que uno quiere. Los seres humanos, desde hace 30.000 años tenemos el mismo cerebro. Desde hace 35.000 años tenemos el mismo cerebro. Y ese cerebro humano es infinito. Ese cerebro, la capacidad del cerebro de todos los seres humanos es infinito. Y ese cerebro te conduce a ti a lo que tú quieras. Si tú quieres descubrir el universo, tú lo puedes descubrir. Si tú quieres ser presidente de la República, tú puedes ser presidente de la República. Si tú quieres ser diputado o diputada, tú puedes ser diputada. Si tú quieres ser lo que tú quieras, solamente tienes que proponértelo, tener voluntad, tener disciplina, tener orden como la primera ley del universo. Mi madre era curandera, mi papá era carnicero, entonces mi madre, que era una santa, yo siempre la llevo presente porque ella me protegía. En mi casa había un pleito porque ellos decían que mi mamá era que me cuidaba. Y ciertamente nosotros teníamos un baño que era con una pared en el medio, ¿no? Donde aquí uno se bañaba y aquí uno hacía su necesidad fisiológica. Y cuando yo me estaba bañando, mi mamá iba con un galón de hoja y de cosas y me lo echaba en la cabeza. Y cuando estaba durmiendo me untaba agua florida, porque ella pensaba y sentía que yo siempre estaba en peligro por mi actividad de política, de izquierda, revolucionaria, por estar haciendo huelga, quemando goma. Nosotros quemamos muchísimas gomas. Pero mi mamá era una santa, una mujer muy de la iglesia. Mi papá era un hombre también comerciante. Entonces, en mi casa, todos mis hermanos vivían como protegiéndome, porque en varias oportunidades yo me salvé de la muerte.
parece que hay una predestinación, diría yo. Mi primer caso que fue la muerte en peligro fue que mi hermano, teniendo yo como 6 o 7 años, me tiró a un río y por suerte se tiraron una gente y me sacaron de ese río. Yo no sé qué le pasó a mi hermano, Juanito, ¿me entiendes? Con el que vivíamos juntos en el Drago. O yo no sé si él lo hizo para que yo aprendiera a nadar, pero de tal manera que yo realmente me estaba ahogando y me sacaron de ahí. Luego, ese mismo hermano mío me hizo que yo en Nagua, estando yo en Nagua, vino de la playa y enganchó un pantalón en un cable eléctrico, una red eléctrica. Y cuando yo me estaba bañando, que levanté la mano, me dio un corrientazo que vine a despertar cuando estaba en la clínica de Nagua. Por aquí me salió electricidad, por la lengua. Me salvé de chepita. Y en abril del 84, digo yo que nosotros declaramos zona liberada en abril, el 23 de abril, el barrio, el 8, ¿no? Y unos jóvenes asaltaron un supermercado. Y entonces la policía entró por el Mirador y por la Independencia. Entonces venía haciendo como un ratrillo y tomando a todo el mundo preso. Un muchacho que se llama Obispo Encarnación se metió a mi casa con una bomba molotov en la mano. Y yo, que iba detrás de él diciéndole a la gente que se metiera en la casa, me metí en la casa. Cuando yo vi que la policía rodeó mi casa, yo salí por la parte de atrás para que la policía me siguiera atrás de mí porque no quería que se entraran a mi casa y golpearan a papá o a mamá, porque ahí iba a haber una desgracia. Y cuando yo salí por el callejón Mambrú, como le dicen, ahí había un policía que me puso una pistola aquí en la sien. Y cuando yo me vi que con esa pistola ahí en la sien, que yo le dije, mire señor, mire policía, yo no estaba tirando piedra, mire mi mano, ya yo estoy preso. Y ese policía que le temblaba la mano aquí, ahí la pistola, y yo también temblando, el instinto de conservación me hizo que yo me bajara. Y ahí cuando yo me bajé, ahí sonó el tiro y doña China, que vive frente a su casa, ay, doña Fofa, lo mataron. A mi mamá que le decían Fofa, ay, Fofa, lo mataron. Y con el impacto del tiro yo caí encima del policía. Al oírse el tiro, los guardias que estaban en las calles, en la calle, salieron y entraron para el callejón, o corrieron para el callejón y me encontraron arriba del policía. Y el policía dijo que yo lo estaba desarmando. Ahí me agarraron, me partieron, me dieron con un fusil en la cabeza, me llevaron posado del frente de mi casa hasta la avenida Independencia, unos 600 metros, dándome golpes, yo vuelto en sangre, mucha gente pensaba que me iban a matar, que yo me iba a morir. Me posaron y me pusieron boca abajo, me llevaron al plan piloto y ahí duré yo 4 o 5 días preso hasta que fue un hermano con atuey de can para que me soltaran. Y no solamente ese hecho. Trabajando en el CENCEL, nosotros, cuando fui secretario general del Club Guerrero Lupero, nosotros duramos 10 años dando clases gratuitas en la escuelita. Y hay un hecho que yo lo voy a revelar por primera vez, que nunca lo he dicho y lo voy a decir por primera vez. Hace alrededor de 15 años, ya yo había salido del CENCEL, que nosotros denunciamos una red de tráfico de mujeres que viajaban a España, incluso vestidas de monjas. Yo no sé si usted recuerda que agarraron una vez una gran cantidad de monjas que iba para España. Eso era una red de tráfico de mujeres que había aquí en el país que traficaban con personas. Una de esas mujeres era miembro de un grupo de trabajadoras del CENCEL y ella se fue en ese grupo de mujeres. Cuando llegó a España, ella tenía que ejercer la prostitución de manera obligatoria. Le quitaban los pasaportes, la metían en un bulder y tenían que ejercer la profesión. Ella se le escapó a la persona y se metió en un convento allá en España. Y desde aquí ella se comunicó con el CENCEL y nosotros del CENCEL me designaron a mí para que le diera seguimiento a esa persona. Denunció a la persona, duró 3 meses allá en un convento, agarraron, destruyeron esa red, por lo menos allá en España la agarraron. Y una vez
Ya ella de regreso aquí, yo iba con ella en un motor del Cencel. Ella y yo íbamos por la avenida 27. Y perfecto. Pero después, hace como, estoy hablando de que eso fue 92, 93, 92, 93. Ya yo incluso estaba graduado de abogado cuando se dio ese caso. Pero hace como 7, 8 años, yo estaba en el 9, en la avenida, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, que estaba esperando al ingeniero Carlos Martínez, que íbamos para el Nordeste, a un trabajo político. Y ahí me abordó un muchacho y me dijo, ¿usted se recuerda de mí? Le digo yo, no, yo no me recuerdo. Sí, yo vivía en el 8 y usted fue mi profesor. Y déjeme decirle esto, usted sabe que usted está vivo por mí. Y le digo yo, ¿cómo así? Sí, ¿usted se recuerda una vez que usted iba con una muchacha de cabello largo por la 27 de febrero en un DT blanco? Digo yo, sí, con esta muchacha que tuvo un problema, ella es militar actualmente, que tuvo un problema en España. Ustedes saben que yo era sicario, yo trabajaba sicariato y nosotros nos habían encargado matar a esa muchacha. Y íbamos 3 en un vehículo siguiéndolo. Y cuando yo lo vi a usted, yo dije que yo no iba a participar en eso porque yo lo conocía y usted me había dado clase en el kilómetro 8 en el Club Gregorio Luperón. Y ahí nos metimos en una discusión que hasta pistola jalamos y dejamos el asunto, no hicimos nada porque yo dije que con usted yo no iba a participar en eso. Yo me engranojo porque él me contó eso sin yo estar pensando que eso sucedió, que eso iba a suceder o que eso sucedió. Y cuento esto porque alguna vez yo digo que mi mamá me protege permanentemente, yo vivo pensando permanentemente, yo no sé si es Dios o quién. Hay seres humanos que se sienten como protegidos por la providencia, porque tienen una labor que hacer en la sociedad. Y yo creo que todavía me queda terminar la labor que hacía mi madre. Mi mamá era curandera, no le cobraba a nadie, vivía haciendo el bien, era una mujer muy dichosa, pero también una mujer muy caritativa, todo lo daba, le llevaba cosas a sus hermanos más pobres que ella, siempre estaba dispuesta a donar lo que tenía. Y nosotros, como de una u otra manera, nos sentimos representadas en haciendo el bien. Desde la Cámara de Diputados, desde que fuimos regidores, estamos tratando de ayudar a las personas bajo un criterio que nosotros tenemos como funcionario público. Cuando nosotros éramos regidor, nosotros no sabíamos que podíamos conseguir darle, o si una persona se moría, conseguirle un espacio en el cementerio o conseguirle una caja de muerte. Y hay una persona del barrio que murió y me llamó para que yo le hiciera, a ver si yo podía resolver ese problema. Y nosotros se lo resolvimos. Y yo fui al velorio, o no al velorio, yo fui a los 9 días, porque no pude ir al velorio. Y cuando ellos me estaban dando la gracia y recordándome lo que yo había hecho por ellos, yo les dije que no, que ellos no tenían que darme la gracia, que esa era mi responsabilidad, que ellos me pagaban un buen salario como regidor para yo ayudar a los demás, que cuando una gente me necesitaba como funcionario público, yo no le estaba haciendo un favor, ni ellos me estaban pidiendo un favor, que yo estaba cumpliendo con una responsabilidad por la cual me pagan. Hoy como diputado, nosotros también tenemos esa responsabilidad de servirle a la nación. Como secretario general del Frente Amplio también queremos presentar unos proyectos para el asunto colectivo, porque no hay forma de resolver los problemas individuales de los miles de dominicanos y dominicanas que tienen necesidades en este país, a pesar de ser un país rico. Pero sí podemos implementar algunos proyectos colectivos y nosotros estamos haciendo o tratando de hacer proyectos colectivos a través de organizaciones. Todo lo que nosotros recibimos, que no era salario en el ayuntamiento, se lo entregamos a la Pastoral de la Salud para los enfermos renales y mentales del Distrito Nacional, que eso es un drama. Hemos renunciado a una serie de cosas del ayuntamiento porque no creemos en eso, porque creemos que la sociedad debe ser más justa.
creemos que la sociedad debe ser más equitativa, creemos que este país debe avanzar a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los dominicanos. Este esfuerzo en la que nosotros hemos logrado llegar aquí, no lo hicimos con la ayuda del Estado. Y era responsabilidad del Estado de decirle a mi papá, ¿cómo que usted lo está mandando para ir a de hierba? No, él tiene que ir para la escuela. Esa era una responsabilidad del Estado, de que yo no aprendiera a leer a los 14 años, a los 13 años. Esa es una responsabilidad del Estado. No una responsabilidad del Estado de que mi madre muriera de un infarto porque no tenía los medicamentos y nosotros en ese momento no podíamos tenerlo. Esa es una responsabilidad del Estado. Entonces, yo que puedo decir que fui un niño feliz, porque nosotros jugamos. Yo recuerdo que no solamente buscábamos mango a las 3 de la mañana, comprábamos mango al majariche a las 3 de la mañana para venderlo en la mañana, y nos desayunábamos con un señor que vendía pan morroco. El pan morroco, para los que no conocen, el pan morroco, allá había un señor que se llamaba Patongo. Entonces Patongo iba a toda la panadería y recogía los panes que tenían 4 y 5 días, ya que, bueno, para poner un ejemplo, ¿usted se recuerda los panes de cada día que ponían en un clavo en la casa? Los que son viejos deben de recordar que ponían un pan de cada día. Bueno, la gente hoy no conoce el pan de cada día, pero en cada casa se pone un pan de cada día para que no faltara el pan. Las veces que yo me comí ese pan de cada día con azúcar, incluso con un hoyo así del clavo mojoso, pero obviamente si tenía hambre, me comí ese pan de cada día con un agua de azúcar prieta y por lo menos mitigaba el hambre. Y cada rato mamá decía, ¿pero quién es que me está comiendo el pan de cada día? Porque ese pan de cada día alguna vez se tenía un mes, 15 días, 20 días en un clavo. Y uno, el hambre, señores, hay que entender las necesidades de los seres humanos. Entonces, yo digo que si nosotros no hemos superado con tanto trabajo, hoy, como le digo a los hijos míos, yo tuve mi vehículo cuando tenía 39 años y el hijo mío lo tuvo a los 22. Yo me monté en un avión cuando tenía 29 años. Él se montó a los 7, a los 10, a los 8. ¿Entiendes? Hoy él se gradúa a los 21 años, yo me gradué a los 31. Entonces, no es tan fácil que nosotros hemos luchado para promover en los hijos la sociedad mejore. Pero de seguro que mi padre pasaron 1000 veces más trabajo que lo que yo pasé para lograr que yo estuviera vivo y para lograr lo que yo he logrado. Y nosotros hemos pasado mucho trabajo para que los hijos nuestros puedan lograr su desarrollo, y de seguro que ellos también van a pasar mucho más trabajo para que los nietos nuestros y nuestros bisnietos puedan tener ese trabajo. Nosotros somos una familia muy numerosa, imagínense, nosotros, si mi mamá estuviera viva, tuviera nietos, 109 nietos, tuviera 64 bisnietos, tuviera 23 tataranietos, tuviera 8 chornos y tuviera uno que yo no sé, tuviera 2 que yo no sé qué nombre se le llama. Pero somos una familia realmente que cuando nos juntamos, somos una familia alegre, que hacemos cuentos. Hay una etapa que yo no se la conté a ustedes, yo era también en el barrio de los Buscamuertos y Azaravivo. Los Buscamuertos y Azaravivo en el barrio son todo aquello que cuando los velorios se hacían en la casa, entonces se buscaban gente para que hiciera cuentos. Yo me sabía más de 1000 cuentos, yo podía durar 24 horas haciendo cuentos con Cocote Pierna, Colobó, Clicle Llave Tilson, que era lo que hacíamos cuentos en el barrio y que todavía están ahí, que son amigos nuestros y que en el barrio le ponen muchos nombres a la gente, porque mira, está El Piojo, está Peluca, Tamba, Patepalo, Lelito, y esas son gente que uno compartió con ellos. Muchos de ellos se quedaron atrás, muchos de ellos hoy, 35 años, 40 años después, siguen vendiendo periódicos, como Raúl El Maco, que todavía está en la 27 con Núñez de Cárcel, no, 27 con Privada vendiendo periódicos y vendíamos periódicos juntos. Nosotros nos superamos y él sigue vendiendo periódicos.
Hoy mucha gente se quedó en el barrio, pero otros, como yo, como Víctor Mojica, logramos superarnos, como Nancy Abreu, como Urbano Alba, que son hoy empresarios, que vivíamos ahí en el 8, que no hemos olvidado nuestro barrio, logramos superarnos. De manera que romper el patrón no es fácil, pero es posible. Romper el patrón requiere de mucho trabajo, de mucha capacidad, de mucho esfuerzo. Porque yo recuerdo que cuando yo me gradué de doctor en la universidad, dije, yo soy doctor, pero yo no sé ni hablar. Yo tenía dificultad para hablar porque yo llegué tarde al sistema escolar. Pero por suerte existía la universidad, porque en otra universidad yo no me había graduado. Yo me gradué chepa cum laude. Entonces, pero yo hice el esfuerzo de leer todos los días en voz alta, de estudiar, de ponerme a estudiar. Y puedo decir, no soy quizá el mejor abogado de este país, pero tampoco soy el peor. He tenido grandes casos. He tenido una conducta intachable en el ejercicio de mi profesión. En esta oficina nunca llevamos ningún caso de droga, no porque los narcotraficantes no tengan derecho a ser defendidos, lo tienen, porque es la Constitución que les garantiza ese derecho. Pero nosotros nunca asumimos un caso de narcotráfico en esta oficina. Nosotros nunca asumimos un caso de violación en esta oficina. Nosotros nunca defendimos un violador en esta oficina, no porque los violadores no tengan derecho a ser defendidos, sino porque nosotros tuvimos una conducta y le pusimos un límite a nuestro ejercicio profesional. Y ese ejercicio profesional nos llevó a tener hoy lo que tenemos en buena lid, en un ejercicio de derecho transparente, en un ejercicio de derecho de defensa de los mejores intereses. Nosotros enfrentamos el sicariato. Esta fue la primera oficina que empezó a enfrentar el sicariato en este país. Hemos sido amenazados, pero nosotros nos sentimos cuidados por nuestra madre, nos sentimos cuidados por el Señor y nos sentimos cuidados por una sociedad que puede protegernos. Después de la muerte de mi mamá, el 21 de enero del 1891, yo perdí todo concepto sobre la muerte. Todos nos vamos a morir, hay que cuidar la salud. Y la muerte de mi mamá me hizo entender de que estemos preparados para esto, no le tengamos miedo a la muerte, aunque el miedo precede toda la cosa que hacemos. Todo lo que vamos a hacer nos da un sustico primero. Lo importante es superar ese sustico, superar ese miedo que precede todo y entonces seguir y echando para adelante. De la miseria más espantosas, hemos estado hoy en una posición privilegiada porque rompimos el patrón y nunca nos dimos por vencido, ni nos vamos a dar por vencido mientras la vida tenga, porque lo único que muere con uno es el cerebro.